La palabra pecado en el original es errar al blanco. Como si usted tira una flecha a un punto y esa flecha se desvía y no da a su blanco. Ese es el pecado. Así que el hombre, en su forma de pensar, no puede agradar a Dios. Y todo lo que él hace, desde que amanece hasta que anochece, es contra Dios. Dice más atrás, en capítulo 3 y verso 9, de aquí de Romanos, capítulo 3, verso 9, dice que pues nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que si usted cree que es una buena persona, deje llamarle la atención a este pasaje. Judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Mire, ¿qué es el estar bajo pecado? Verso 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, en su lengua engaña. Veneno de áspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Esa es la condición apreciable y oyente de la palabra de Dios. Ese es el pecado. Y ese pecado reside en su persona, si aún no ha confiado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otra palabra que quiere llamar a su atención. Romanos capítulo 5, por favor. Los que tienen Biblia, y si no, los que no tienen pueden escuchar nada más. Romanos capítulo 5 y verso 10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su venida. Si siendo enemigos, ¿usted sabía que por sus acciones usted es enemigo para con Dios? Sí, amado oyente, usted es enemigo para con Dios. Hemos visto el primer punto: debilidad del hombre. No puede acercarse a Dios por sus propios méritos. Está en una debilidad y una pobreza espiritual. Está muerto espiritualmente, dice la Biblia. No hay santidad en él para buscar a Dios. ¿Por qué razón? Porque es pecador. Aún la Biblia nos dice aquí en capítulo 5, verso 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo sé que yo soy pecador? Porque yo voy a morir. Porque todos mueren. ¿Por qué mueren? Porque son pecadores. Esa es una manifestación del pecado. Pero también lo que estamos viendo es de que somos enemigos. ¿Por qué causa? Mire, en Efesios capítulo 2 nos dice la Biblia cómo se manifiesta la enemistad para con Dios. En Efesios capítulo 2, no voy a leer todo el pasaje por el tiempo, pero del capítulo 2, verso 1 en adelante, usted puede ver lo que es el pecado y la enemistad para con Dios. Pero quisiera ver en el verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿En qué consiste la enemistad con Dios? Déjeme decirle, o déjeme leer el verso. En primer lugar, en la voluntad de la carne. Esa pasión que brota del corazón, le llaman la concupiscencia. El pecado en sí es enemistad con Dios. Por eso la persona no puede acercarse a Dios. Dios, al ver a una persona sin sus pecados perdonados, sin confiar en la obra de Cristo, puede ver a un enemigo.
porque lo que practica es el pecado. Pero también dice la voluntad de la carne y de los pensamientos. No solo de la acción del pecado, la práctica del pecado, sino el pensamiento, lo que usted piensa todos los días, es una enemistad para con Dios. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo Dios ha resuelto este problema? Volvamos a Romanos capítulo 5 y vamos a ver ahora lo que nuestro Dios ha hecho para con nosotros, demostrando su gran amor. Y dice en Romanos capítulo 5 y verso 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados por su sangre. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Señor Jesucristo. Un poco más arriba de este pasaje, en capítulo 4, verso 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios se provee de un sustituto mío y un sustituto suyo. Dios se provee de un cordero que va a la cruz del Calvario en el día del juicio contra el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo voluntariamente se presenta delante de Dios, el cual dice: yo amo a toda la raza humana. Y Padre, yo acepto sus pecados en mi persona. Y Él, clavado en la cruz del Calvario, Él se presenta ante Dios con nuestros pecados. La palabra de Dios dice que Dios derramó su santo ira sobre su amado Hijo. Dios castigó a su Hijo para no castigarle a usted y a mí. Dios desató todo en contra del pecado, de la enemistad que había entre el hombre para con Él. Hizo justicia. Un poquito más atrás, dice capítulo 3, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios. La justicia de Dios es de que tuvo que castigar el pecado, pero no en su persona ni en mi persona, sino en la persona de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue a la cruz del Calvario. Él estuvo clavado de pies y manos, pagando todo lo que nosotros debíamos para con Dios. Y Dios derrama toda su ira. Mateo dice que 3 horas hubo oscuridad. Y en esas 3 horas Dios, o nuestro Señor Jesucristo, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparó a su Hijo. Hizo juicio contra el pecado del mundo entero en nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Y Dios terminó con eso. Dios canceló la deuda, porque hubo quien la pagara a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ya hubo terminado, dijo nuestro Señor Jesucristo de la cruz: consumado es. Ya todo está finalizado. Ya no hay más enemistad entre el hombre y Dios, porque ya hay un camino. Ya alguien pagó lo que debíamos, y es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Es poner fe en esa obra. Aceptar que mis pecados le llevaron a Cristo a la cruz del Calvario y que Dios hizo justicia ahí. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5. Vuelvo a leer mi pasaje, mi verso con que comencé. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte
de nuestro Señor Jesucristo, siendo igual que Dios, siendo Dios mismo, no tenía necesidad de morir. Más bien, como dice la palabra de Dios, que Él es vida. Pero para cancelar esta deuda infinita, tuvo que Él dar su preciosa vida. Y cuando estuvo clavado de pies y manos, dice el Evangelio de Juan, que vio brotar agua y sangre del costado de Él. Y dice Pablo aquí, esa vida inocente derramada, esta vida entregada, inocente por causa de nosotros, nuestro Dios mira la sangre de Cristo brotar y dice, ya no hay más pleito. Miren el capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya hay una justificación. Un poquito más atrás, capítulo 4, verso 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa es la justificación de Dios. Pero ¿qué tiene que hacer usted? O dice, creer absolutamente. David creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios también. Y mire lo que dice de Abraham, capítulo 4 y verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él,